Amado Padre y bendito Dios, es en tu glorioso nombre, Señor, que estamos en tu presencia. Gracias, Padre, porque estamos acá con entendimiento de tu verdad, porque así tú lo quisiste, porque fue conforme a tu soberana voluntad, conforme a tu propósito y no al nuestro, que tú nos elegiste para que seamos, Señor, adoptados hijos tuyos por medio de Jesucristo. Y esto sucedió antes de la fundación del mundo. Señor, gracias porque hemos sido salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no es de nosotros. Y tú lo hiciste así para que nadie se gloríe en tu presencia. Amado Dios, en esta mañana te ruego por mi vida que me des la capacidad de poder expresar tu palabra conforme a tu pensamiento y no conforme al pensamiento mío. Y te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que tú nos sigas bendiciendo a través de tu palabra, porque es tu palabra la cual nos hizo libre, porque hemos conocido tu verdad y esa verdad nos hizo libre. Y esa verdad está en los méritos y en la gran obra de nuestro Señor Jesucristo. Señor, y ahora, al indagar y a ver y estar en el libro de Santiago, te ruego y te pido que nos enseñe a vivir vidas prácticas conforme al llamamiento que tú nos hiciste, vidas congruentes de tener una fe en acción. En el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios, Santiago capítulo 1, de versículo 5 al 11. Pero vamos a hacer la lectura del versículo 1. Dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin aunque falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura, y perece su hermosa apariencia, Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Como hemos visto, hermanos, el domingo pasado, al comienzo de la predicación de Santiago, Santiago nos exhorta a nosotros para que tengamos sumo gozo cuando el creyente pasa por diversas pruebas. La primera exhortación que nos hace aquí Santiago va a tener gozo cuando nosotros pasamos por distintas pruebas. Ahora, es un texto muy hermoso que hemos comprobado hoy, que hemos leído, y muchos lo sabemos de memoria, que nos exhorta a que estemos con gozo en diversas pruebas. Y no solamente eso, sino que pensemos y meditamos también para que cuando pasamos por pruebas, el gozo del Señor en nuestra vida, por nuestra comunión con Él, y por su comunión nosotros ejerzamos en medio de la prueba la paciencia. Y una vez pasando la prueba, esa fe produce en nosotros la paciencia, y eso es una obra completa. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es pasar por medio de la prueba. Porque muchas veces nosotros tenemos conocimiento de este texto, quizás lo sabemos de memoria, quizás entre nosotros hemos compartido unos a otros, pero en el momento en que nuestro corazón entra en la prueba, nuestro corazón se agita de tal forma que empieza a andar en nosotros la aflicción. Y en medio de la prueba nos quedamos sin gozo,
nos quedamos sin paciencia. Bueno, muchos hermanos y muchos de nosotros hemos pasado por esta prueba, porque no hay nadie, ningún hermano que no pase por este tipo de prueba. Porque todo esto, hermano, que estamos hablando, y Santiago que nos habla, tiene un solo resumen, y el resumen está en Romanos capítulo 8, versículo 8, que dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, al propósito de Dios Padre, que nos ha llamado para que todos nosotros seamos hechos conforme a la imagen de Jesucristo. Y si una de las cosas que Dios hace para forjar en nosotros la imagen de Jesús es probar nuestra fe. Y esto sucede cuando nosotros pasamos por diversas pruebas. Y ciertamente muchas veces cuando pasamos por pruebas, pareciera que en nosotros hay un día nublado. Porque en el día nublado lo que se interpone entre nosotros y el sol son las nubes. Y por más que esté el día nublado, el sol siempre está. Y muchas veces nosotros cuando pasamos por dificultades, por pruebas en las cuales Dios nos introduce, pensamos que Dios no está con nosotros y que Dios no está en el asunto. Y eso no es así, porque a pesar de que esté nublado, el sol siempre está. Y a pesar de que nosotros estamos pasando por la prueba, y cuando llegue la aflicción en nuestro corazón, quiero decirte esto, que Dios está en medio del asunto, y lo que Él está haciendo en nosotros es forjar la imagen de Jesús. Y cuando entramos en esa prueba, generalmente nos preguntamos, ¿por qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo? ¿Y por qué me pasa a mí lo que me está pasando? Bueno, eso es algo natural y común cuando nosotros decimos que Dios no está en el asunto. Pero ciertamente Dios está en medio de la prueba. Y quizás en medio de la prueba es un desierto que Dios Padre en Jesucristo nos hace pasar. Como Dios le dijo a Israel, te tuve 40 años en el desierto para que tú supieras lo que hay en tu corazón. No porque Dios no supiera lo que hay en nuestro corazón, sino que a veces pasamos por pruebas para que nosotros sepamos realmente lo que hay en nuestro corazón. Pero aquí, en la lectura de la palabra de Dios que hemos leído del versículo 5 al versículo 11, quiero que veamos 3 puntos. Y el primer punto que quiero tocar y ver es la sabiduría. El segundo punto que quiero tocar hoy también es la oración. Y el segundo punto que quiero tocar también hoy es la fe. Y es ahora, hermanos, que hay un problema más grande que nuestro problema que cuando pasamos por la aflicción. Vuelvo a repetir, hay un problema más grande que nuestro problema cuando pasamos por las pruebas, las dificultades y las aflicciones, y es nuestra falta de sabiduría. Por eso, nosotros cuando tenemos entendimiento de que Dios está en el asunto, nos gozamos porque a través de esa prueba, Dios, a través de Jesucristo, está forjando en nosotros la imagen de Jesús. Pero una vez que Dios nos exhortó a que nosotros tengamos por sumo gozo cuando estamos por pruebas y ejerzamos la paciencia de vivir una vida en comunión con Él, también nos pide y nos exhorta en esta mañana con un imperativo a pedir sabiduría. Por eso dice la palabra de Dios en el versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. El original dice así, y es más enfático, ya que todos desposeemos la sabiduría, ya que todos necesitamos la sabiduría porque todos estamos desprovistos de la sabiduría divina. Nosotros hemos nacido de vuelta. La presencia de Dios está en nosotros por su Santo Espíritu. Ejercitamos la obra de Dios en nosotros. Manifestamos el fruto del Espíritu Santo. Pero una cosa que no está en nosotros es la sabiduría que viene desde lo alto. Y Dios nos exhorta en esta mañana a pedir sabiduría, para que vivamos vidas congruentes aún en medio de las pruebas y vivamos piadosamente en medio de las pruebas. Los griegos querían plantear que ellos tenían la sabiduría, pero realmente la sabiduría de los griegos no ayudó con los problemas del hombre. Y Dios había hablado con su sabiduría
de lo que el hombre tenía que hacer para solucionar sus problemas. La sabiduría desde el punto de vista de Dios es la que se plantea en los libros de sabiduría. Por ejemplo, en los libros de Salmos, en los libros de Proverbios, en Job, ahí encontramos la sabiduría de Dios. ¿Y cómo empieza el libro de Proverbios? Y dice así, nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Ciertamente Proverbio dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová los hombres se apartan de mal. Y ciertamente Dios con su sabiduría nos llamó con un llamamiento santo y conforme a su misericordia con que nos amó y conforme a su verdad puso en nuestro corazón un temor reverente a su presencia. Y nos encontramos ahora en Él. Y a partir que hemos nacido de vuelta, Dios empieza a hacer con toda su maquinaria, con toda su soberanía, la obra que Él se está dispuesto a hacer, en perfeccionar en nosotros la imagen de Jesús. ¿Y cómo lo hace? Lo hace por medio de las pruebas. Por eso dice, hermanos, en Santiago más adelante, que si Dios quiere, lo vamos a ver en el capítulo 3, del versículo 18 al versículo 20, que hay dos tipos de sabiduría: la sabiduría terrenal y la sabiduría celestial. Y nosotros debemos buscar la sabiduría celestial y pedir por la sabiduría celestial cuando entramos en distintas pruebas. Muchas veces, hermanos, cuando entramos en esta prueba, y lo digo por experiencia propia, que cuando entramos en estas pruebas nos desenfocamos del propósito de Dios y queremos arreglar el problema y la situación en cual nos encontramos poniendo por obra nuestra propia sabiduría y nunca pidiendo la sabiduría de Dios. Y muchas veces cuando no pedimos la sabiduría de Dios cuando nos encontramos en prueba, nosotros de a poquito nos alejamos de Dios y ciertamente nuestra personalidad cambia. Primeramente, buscando sobre el prójimo, poniendo sobre él nuestra ira y nuestro enojo, porque realmente estamos agitados y maltratamos a las personas. Pero eso no es excusa, hermanos, para hacerlo. No es excusa, porque el pecado no es excusa. La excusa es pecado. Por eso, hermanos, la sabiduría que habla de Dios aquí es una sabiduría personal, una sabiduría práctica. No todo el que dice yo soy cristiano es un hijo de Dios. No todo aquel por conocer que Jesús es el Mesías, el Cristo, no todo por reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, ciertamente es un cristiano. Porque aún los demonios creen y dieron testimonio delante de Jesús, yo sé muy bien que tú eres el Santo, el Hijo de Dios. Es más, otro demonio le dijo a Jesús, yo sé que tú eres el Cristo. Yo sé también que tú eres el juez, que el día de mañana no vas a condenar. Pero ciertamente uno es cristiano cuando vive congruentemente al llamado, y es vivir una vida piadosamente. El conocimiento de Dios, de su palabra, no me hace sabio conforme a la sabiduría de Dios. La vida práctica y vivir la palabra de Dios, eso me hace sabio. Un hombre de Dios, una mujer de Dios es cristiano cuando vive y practica el Evangelio y vive piadosamente. Eso es hermoso. Ahora, hermanos, la sabiduría de Dios. Es interesante saber, cuando hablamos de sabiduría de Dios, y vamos a introducirnos al libro de Proverbios, porque el libro de Proverbios, en su introducción del capítulo 1, del versículo 1 a 9, da las riquezas y las ganancias cuando un hombre adquiere la sabiduría. Y muchas veces, a nivel secular, hay grandes publicidades de empresarios que para que el hombre y la mujer compre un producto, invierten muchísimo dinero para promover ese producto. Por ejemplo, si tenés dolor de muela, comprate estas pastillas que en 5 minutos te quita el dolor de muela. Hacen publicidad
y dan características del producto para que el hombre y la mujer compre el producto. Bueno, el libro de Proverbios hace eso. Da distintas características a la sabiduría. ¿Para qué? Para que nosotros anhelemos la sabiduría. Para que nosotros anhelamos la sabiduría. ¿Quién necesita sabiduría? Yo necesito sabiduría. Yo sé muy bien que tú necesitas sabiduría. Porque necesitamos sabiduría primeramente, si sos papá, para educar a tus hijos. Necesitas sabiduría si sos hijos para honrar a tu papá. Necesitamos sabiduría todos los días. ¿Para qué? Para vivir en medio de la sociedad. Necesitamos sabiduría todos los días para manejar nuestro trabajo con integridad. Y yo necesito sabiduría hoy para predicar el Evangelio. Todos, pero todos estamos desprovistos de la sabiduría. Y Dios nos manda a pedir sabiduría. Porque lo que hace un hombre que sea sabio es vivir y practicar la palabra de Dios. Dice Proverbios capítulo 2, versículos 6 al 7. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Capítulo 10, versículo 17. Dice ahí, capítulo 2, versículo 10 al 17. Dice ahí, cuando la sabiduría entrar en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidas sus caminos. Serás librado, oh hombre, de la mujer extraña, de la ajena que con sus palabras halaga, la cual abandona a su compañera de su juventud y olvida el pacto de Dios. ¿Por qué hay hombres que abandonan sus familias? ¿Por qué hay hombres que tienen distintas sucursales de familias en la sociedad? Porque se portan neciamente y al no tener la sabiduría de Dios, viven para su propia gloria, viviendo sus deseos. Versículo 18 dice, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que se lleguen a ella no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Proverbios capítulo 3, versículo 13 dice lo siguiente. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos de aquel que adquiere la sabiduría es más rica que el oro fino. Miren, hermanos, las personas de este mundo desarrollan su vida, estudian, hacen carreras secundarias, hacen carreras terciarias para tener conocimiento en una profesión y a través de esa profesión adquirir y tener ganancias. Leen libros que después en su historia, en su vida nunca más leerán. Libros pesados, libros gordos, con un propósito de hacer plata. La economía mundial se mueve por la plata. Reyes, presidentes suben y caen por medio de ¿qué? De la plata, del dinero. Pero ¿qué nos dice el proverbio aquí? Que aquel que adquiere la sabiduría es mayor que el oro refinado, es mayor que toda la riqueza y que todo diamante. Ese hombre que adquiere la sabiduría es inteligente y es un hombre rico a los ojos de Dios. Proverbios 9, capítulo 9, versículo 1 dice, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Sobre lo más alto de la ciudad clamó, dice a cualquier simple, ven acá, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad la simpleza, dice la sabiduría,
y vivid. Es como si Dios dijera, ustedes realmente no saben lo que es la vida. Dejen la simpleza y vivan, y anden por el camino de la inteligencia. Miren, hermanos, si hay alguien que está interesado de que vos y yo seamos sabios, ese es nuestro Dios. Dios quiere sobre todas las cosas que nosotros seamos sabios, que nosotros seamos sabios. Hermanos, ahora, en el momento que nosotros estamos pasando por la prueba, en el momento que nosotros estamos pasando por la aflicción, muchas veces nos desorientamos y no sabemos en qué lugar estamos. Esto le pasó a un hombre de Dios que se llamó Asaf en el Salmo 73. ¿Cómo era que él se sentía al ver el progreso de quién? De los hombres y a ver su condición de cómo era afligido por diversas pruebas. Era, ¿cómo puede ser que prosperen los malos? ¿Y cómo puede ser que esto me ocurra a mí? ¿Cómo puede suceder, dijo Asaf, que yo esté así cuando los demás están prosperando? Y todo cambió. Hasta con el Salmo 73, versículo 17, dijo él, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿Qué ocurrió? Cuando Asaf pidió sabiduría, Dios se lo concedió. Por eso, hermanos, todos nosotros debemos decir, Señor Dios, yo necesito sabiduría. Señor, yo necesito sabiduría. Otro ejemplo de la palabra de Dios, de hombre de Dios, Job. Job era un hombre rico. Job era un hombre sabio que actuó sabiamente cuando su mujer le dijo, deja a Dios, blasfema contra Dios, di que Dios es anatema. Pero él dijo, no, yo no voy a hacer eso, porque Dios da y Dios quita. Pero Job en un momento dudó, a tal punto que Dios le dijo a Job, cíñete tu lomo como varón. Pregúntame tú a mí y yo te responderé. Y Dios hace un despliegue de su sabiduría, de cómo es y nace un bebé en el vientre de una cabra, de cómo se hace el sol, de cómo fue formado todas las cosas, y hace un despliegue de su sabiduría, por lo cual Job luego dice, la verdad que yo te había oído, y de oída te había oído, y nunca te vieron. Pero ahora yo te veo, ahora yo te voy a decir una cosa a ti, oh Dios, dice Job. Yo voy a preguntar, y tú me enseñarás. Vemos cómo Job pidió por la sabiduría, y pidió, Señor, ahora tú, enséñame a mí. Y nosotros debemos decir como Job, Señor, enséñame tú a mí, porque yo necesito de tu sabiduría. Ahora, ¿dónde se encuentra la sabiduría? Bueno, esta pregunta en el libro sapiencial, en el libro de sabiduría, en el libro de Job, capítulo 28, versículo 12, está esta pregunta, ¿dónde se halla la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Job 28, 12 dice, mas, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo, las profundidades de la tierra, dice, no está en mí. Y el mar dijo, ni conmigo está la sabiduría. Es más, no se da por oro, y su precio por precio de plata. No se puede apreciar ni comprar con oro de Ofir, ni con onís precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No será mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ellas topacio de Etiopía. No se podrá apreciar con oro fino. ¿De dónde, pues, vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y toda ave del cielo es oculta. El abadón y aun la muerte
dijeron, su fama hemos oído por nuestros oídos. Habla un muerto, oyó la fama de la sabiduría. Y Job contesta en el versículo 23 lo siguiente, Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Dios es la fuente de sabiduría y Cristo es la fuente de toda sabiduría para todo hijo de Dios. Dios es la fuente de sabiduría y eso nos lleva a nuestro segundo punto, la oración. Si hay una forma que todo hijo de Dios debe pedir sabiduría, es por medio de la oración. No hay otra forma de que nosotros podamos tener y obtener la sabiduría, solamente por medio de ¿qué? De la oración. Y cuando Dios dice, buscad la sabiduría, pedí mi sabiduría, no está diciendo como ese famoso cuento que nos contaba a nosotros, el famoso cuento de los piratas, que te daban un mapa de los piratas y tenías que ir buscando distintos lugares para llegar a un punto, al punto del tesoro. Y Dios no hace eso con nosotros. No, Dios no hace eso con nosotros. Nosotros no tenemos que buscar en libros, en personas, en pastores, en la palabra de Dios. Dios quiere para que cada prueba que cada uno de nosotros estamos pasando, que son personales, que nos postremos de rodilla y Él dará abundantemente la respuesta a nuestra falta de sabiduría para que nosotros sepamos en medio de la prueba por qué estamos pasando por esto, por qué estamos pasando y qué es lo que nosotros tenemos que cambiar. Y eso pasa en nuestro corazón y esa sabiduría es personal que Dios nos da a nosotros. Alguien dijo, el deseo de aparentar sabios a menudo nos impide serlos. Entonces debemos decir, si hay alguien en falta de sabiduría, soy yo. Porque necesitamos reconocer y necesitamos ser humildes para reconocer delante de Dios que necesitamos su sabiduría. Y lo más hermoso de todo esto, amados hermanos, es que Dios quiere que nosotros pidamos sabiduría. Y Él siempre está exhortando y pidiendo a nosotros que pidamos. En Mateo capítulo 7, versículo 7 dice, pidan y se os dará, busquen y hallarán, llamen y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, saben dar buenos dávidas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a quienes? A los que se lo pidan. Dios siempre está dispuesto a que nosotros pidamos, y ese es un Dios generoso, y son las riquezas de su gracia, porque el que está interesado en que nosotros seamos sabios es Dios. Dios nos exhorta a pedir, pedid y se os hará dado, es un imperativo. Dios quiere y nos manda que pidamos sabiduría, aprendamos esto. Todos los días necesito sabiduría para desplazarme en este mundo, en esta sociedad. Todos los días necesito sabiduría, porque todos los días tiene su prueba. Amados hermanos, vos que sos papá, cuán hermoso es cuando vos a tu hijo les enseñás qué es lo que tiene primero que pedir a Dios. Qué hermoso es cuando vos sos abuelo y le manifestás a tu nieto lo que tenés que pedirle primeramente a Dios. Y eso sucedió ¿con quién? Con Salomón. Salomón, en Primera de Reyes capítulo 3, versículo 5, dice que Dios se le manifestó a Salomón por medio de ¿qué? De un sueño. Y Dios le dijo a Salomón, pide lo que te quieras, pide lo que tú quieras, porque lo que tú quieras yo te lo voy a conceder. Dios le dijo eso a quien, a Salomón en medio de un sueño. ¿Y qué pasó con Salomón? Él dijo, bueno, Señor, yo quiero que vos me des todas las riquezas y todo el oro del mundo, yo quiero que tú me des todo el diamante del mundo, porque acá es una gran... Jerusalén es una capital muy grande, Israel es un pueblo muy grande y necesito plata para no quedar en default y pedir al Fondo Monetario Internacional. No. Eso no fue lo que le pidió Salomón. Lo que Salomón le pidió a Dios, le dijo, Señor, yo necesito sabiduría, tu sabiduría,
porque me pusiste como rey y necesito ser sabio. ¿Para qué? Para poder reinar sobre estas 12 tribus que son muy grandes. Y por cuanto Salomón pidió sabiduría, Dios lo recompensó con todas las riquezas. No hubo nunca un hombre tan rico como Salomón, pero nunca hubo un hombre tan sabio como Salomón. Porque uno, cuando es sabio, uno realmente es rico. La sabiduría de Dios es la que enriquece realmente. ¿Y por qué, hermanos? Le dije en principio, vos papá, cuando tengas un hijo, vos abuelo, cuando tenga un nieto, aconsejale al que quieren sabiduría. ¿Saben por qué? Porque el mismo David, el papá de Salomón, le dijo lo siguiente en Proverbios capítulo 1, versículo 3. Salomón dice, porque yo también fui hijo de mi padre. ¿Quién fue el papá de Salomón? David. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba. ¿Qué le enseñaba David? Y me decía, retenga, hijo mío, tú mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Versículo 7, versículo 5, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. ¿Qué consejo le dio David a su hijo? Hijo mío, sobre todas las cosas adquiere sabiduría y adquiere inteligencia. Y sigue diciendo, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, versículo 7, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará tu cabeza, corona y hermosura te entregará. Salomón tomó el consejo de su papá cuando Dios se le presentó, quiero sabiduría. Y Dios se la concedió. Y por cuanto pidió sabiduría, Él, Dios todo glorioso, lo hizo rico. Hermanos, siempre el Señor está exhortando a nosotros a que le pidamos. Si no tenemos lo que queremos, porque no le pedimos al Señor. Juan capítulo 14, versículo 13 dice, el mismo Señor Jesucristo a nosotros, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo os pidieres en mi nombre, yo lo haré. Promesa contundente de Dios, ora que yo te voy a responder. Promesas contundentes de Dios, ora y pídeme que yo te voy a responder. Ahora, esto me lleva al tercer punto. El tercer punto es la fe. Hemos visto que Dios nos dio y nos pide que tengamos y le pidamos sabiduría. Esta sabiduría se pide por medio de oración, es decir, estar postrado delante de Dios, pero la oración debe hacerse con fe. Versículo 6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No pienses, pues, que en tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La oración debe ir acompañada con fe. Por eso dice en Hebreo, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe, crea que Él te está viendo con sus ojos omniscientes y sus ojos omnipresentes, y que hay galardonador y que hay premio para lo que le buscan. Nosotros nos acercamos a Dios porque Él nos buscó primero. Y una vez que fuimos convertidos por soberana gracia, hemos creído en Él, nosotros todas las cosas que necesitamos para vivir se deben pedir por oración. Y esa oración debe ir acompañada con fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, uno de los requisitos por la oración, uno de los requisitos es la fe. Ahora, ¿de qué está hablando acá Santiago? Ciertamente uno de los requisitos de la fe.
pero está hablando de personas que viven piadosamente en esta vida. Porque muchas veces nosotros nos acercamos a Dios y oramos a Dios, le damos las peticiones y hacemos oración con fe. Pero una vez que decimos amén, entra en la duda en nuestra mente y pensamos, ¿será que yo pedí realmente esto como corresponde? ¿Lo habré hecho yo con fe? Bueno, Dios no está diciendo esto en Santiago. Lo que está diciendo Santiago, que todo hombre y toda mujer que nació de vuelta debe vivir congruentemente al llamado de vivir piadosamente, soportando la prueba, pasando por la prueba con gozo, ejerciendo la paciencia que da la comunión con Cristo por la obra del Espíritu Santo, y a la vez, cuando hay dificultades, no sabemos por qué estamos aquí, así, en oración pedir que la sabiduría de por qué estamos pasando por esto, pero debe hacerse con fe. Por eso dice más adelante lo siguiente, porque está hablando de hombres piadosos. Aquel que se acerca a Dios y tiene que pedir con fe es un hombre piadoso, que no pide para su propia carnalidad, sino vive y pide para la gloria del Señor. Y lo que quiere ser Dios en medio de nosotros es formar la imagen de Cristo. Por eso dice la palabra de Dios, versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y es echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Aquí lo que está diciendo Santiago es que aquel que se acerca a Dios es esa persona que vive apasionada, que vive vida de piadoso delante del Señor, vive de integridad delante de Dios, que aplica la sabiduría, pero en el momento de la prueba personal clama por la sabiduría y Dios se la concede. Abraham, el padre de la fe. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 4, versículo 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que Abraham se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Ahora, Abraham dudó. Abraham dudó. En Génesis capítulo 16, versículo 15 al 19, nos dice, cuando Dios le dijo, vas a tener un hijo, él se postró y en su corazón, ¿qué? Se rió, dudó de Dios. Entonces lo que está diciendo aquí Santiago, hermanos, es que el hombre de Dios, la mujer de Dios, cuando pasa por diversas pruebas, es aquel que vive en entidad delante de Dios, reconociendo a Dios como su Señor y la dependencia de Dios, y en el momento de la prueba, como es un hombre íntegro, pide sabiduría a Dios y lo hace en oración, pero lo hace con fe. Porque no piense aquella persona de doble ánimo que considera de parte de Dios cosa alguna. Esa palabra doble ánimo está hablando de doble alma. Una persona de doble alma, una persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Y sabe por qué es inconstante en todos sus caminos? Porque no está edificada sobre la roca. Vive muchas veces dentro de la iglesia, tiene conocimiento de la palabra, pero también participa de las cosas de este mundo. Es como un caballo mitológico, cuando sale corriendo, va para un lado y va para el otro. Está siendo edificado sobre la arena, disfrutando de las cosas de este mundo, viviendo con ídolos en su corazón, pero participa también y quiere participar de la gracia de Dios. Hombre de doble alma, ese es el significado. Ahora, ese hombre, esa mujer que vive así, no piense que va a ser respondida su oración, porque Dios no comparte su gloria con nadie. No sea que le suceda lo que dice Oseas capítulo 10, versículo 2, lo que le sucedió a Israel. ¿Y qué dice ahí Dios? Está dividido vuestro corazón. Ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Hermanos, porque Dios quiere que le sirvamos de todo nuestro corazón. Por eso más adelante, en Santiago, capítulo 4, cuando habla del hombre de doble ánimo, dice lo siguiente. Acercaos a Dios y Él se acercará.
vosotros, pecadores, limpiad vuestro corazón, limpiad vuestras manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. La persona que es inconstante en todos sus caminos, que es como la ola del mar llevando de un lado por otro, por el viento, es un problema del corazón. Y la persona y el hombre de doble ánimo, la mujer de doble ánimo, necesita que su corazón sea purificado, porque Dios quiere que nosotros le sirvamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todo nuestro espíritu. Ese es nuestro Dios. Ahora, para terminar, hemos visto que Dios quiere que pidamos sabiduría, Dios quiere que lo hagamos en oración, y cuando lo hacemos oración, vivamos con fe. Acá vamos a hablar del último punto. ¿Y ese punto cuál es? El siguiente. Dice Santiago capítulo 1, versículo 9. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico, en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se martillará el rico en todos y en cada una de ¿qué? De sus empresas. Hermanos, aquí la palabra de Dios nos dice la existencia de dos grupos en el cuerpo de Cristo. Es un cuerpo, pero dentro del cuerpo de Cristo hay hermanos que realmente son pobres en lo material, y hay hermanos también, reconoce la Biblia, que son ricos en lo material. Y cuando dice hermanos que son pobres en lo material, y cuando habla de hombres ricos en lo material, todos ellos forman ¿qué? El cuerpo de Cristo. Y siempre realmente hubo pobres entre nosotros. Siempre hubo pobres entre nosotros. Y también hay ricos dentro de la congregación. Ahora, ¿cuál es la palabra rico acá? Rico es aquel que no necesita trabajar, ni él, ni sus hijos, ni sus nietos, para poder ¿qué? Vivir. Ciertamente en esta congregación ninguno de nosotros dentro de esta congregación es rico, como habla la palabra de Dios. Porque el hombre rico es aquel que tiene plata, conforme al texto y no necesita trabajar porque tiene muchos tesoros en su casa, y él y sus hijos y sus nietos tienen una vida que no depende de Dios ni de la economía. ¿Por qué? Porque tienen plata. No necesitan y no se preocupan. ¿Por qué? Por trabajar. Ahora, lo que dice acá la palabra de Dios, que el hermano pobre dice, gloríese ¿en qué? En su exaltación. Y el hombre rico también debe gloriarse. Unas cosas y un verbo acá que nos habla que tanto el pobre como el rico debe ¿qué? Gloriarse. Porque dice acá, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Y el rico, ¿en dónde? En su humillación. Tanto uno como el otro deben ¿qué? Gloriarse. ¿Y en qué el hombre rico y el pobre deben gloriarse? ¿Qué es gloriarse? Gloriarse es como que tengo algo maravilloso. Es como cuando yo era pequeño, mi papá se compró un 504 negro. El 504 negro de mi papá, para mí era el más grande de todos los 504, cuando eran todos iguales. Pero como era de mi papá, yo me gloriaba en ese auto. Bueno, lo mismo. Si nosotros debemos gloriarnos ¿en quién? En el Señor. Gloriarnos por realmente, por lo que somos y lo que Dios nos ha concedido, y gozarnos no solamente por lo que Dios hizo en nuestra vida en la cruz, sino gozarnos de las glorias venideras. Y eso es lo maravilloso. Dice la palabra de Dios que si alguien debe gloriarse ¿en quién? En el Señor. Eso dice 1 Corintios 1:31. Si nosotros debemos gloriarnos, tanto el pobre como el rico, debe gloriarse ¿en quién? En el Señor. Es más, Gálatas capítulo 6, versículo 14, Pablo dijo lo siguiente, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo, donde el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Lo que está diciendo Pablo,
todas las cosas yo las doy por pérdidas y yo sigo adelante al supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Todas las cosas las doy por pérdida. Y dice la palabra de Dios en Gálatas, pero lejos de mí esté gloriarme. Y Pablo dijo, yo una sola cosa me voy a gloriar, en la cruz de Cristo, porque en la cruz de Cristo, por medio de su muerte y su resurrección, Dios me dio vida a mí. Y en la cruz de Cristo el mundo, con sus afanes, con sus deseos, a mí me es crucificado. Si yo me he de gloriar, me voy a gloriar no en el mundo, sino me voy a gloriar en la cruz de Cristo, donde realmente el mundo, para mí, con sus deseos y sus afanes, yo no quiero saber nada. Sino una cosa hago, me voy a gloriar en la cruz de Cristo y vivir para su gloria. Y Filipenses capítulo 3, versículo 3 dice lo siguiente, porque nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Hermanos, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, Dios usó hombres ricos. Job era un hombre rico. José de Arimatea era un hombre rico. Los hermanos de la iglesia primitiva ricos vendían sus propiedades que tenían y la ponían a los pies de los apóstoles para que la repartieran en aquellas personas que tenían necesidades. Siempre hubo pobres entre nosotros también. Dice la palabra de Dios en Corintios que Pablo recorrió una localidad y adquirió ofrendas de gente muy pobre, pero realmente sus ofrendas fueron muy generosas, los pobres y los ricos. Y tanto el pobre debe gloriarse en ¿qué? En su exaltación. Por más que vos no tengas riquezas materiales y necesitas todos los días trabajar, sepas esto, que el Hijo de Dios murió por tus pecados, resucitó y ahora el Padre te dio vida juntamente con Él. Tu posición está en Cristo. Y a vos, rico, no pongas tus confianzas en las riquezas. No la pongas, porque las riquezas, así como las podés tener, Dios da y Dios la quita. Y ciertamente, tanto hombre rico o hombre pobre, gloriate en la cruz de Cristo, viví para la gloria de Dios en lo que te queda de la vida, porque ciertamente la vida del hombre es como la flor que nace durante el día, crece, sale la flor, pero cuando sale el sol con su calor, se marchita la hierba, se marchita la flor y deja de ser. Así también, dice la palabra de Dios, se marchitará el rico en todas sus promesas. El Antiguo Testamento, Salmo 34, versículo 2 dice, en Jehová se gloriará mi alma. Te lo traduzco, en el Señor Jesús se gloriará mi alma. Salmo 44, 8 dice, en Dios nos gloriaremos en todo tiempo y para siempre alabaremos su nombre. Salmo 105, versículo 3 dice, glorioso es su santo nombre, alegre es el corazón de los que buscan a Jehová. Y en Jeremías 9, 24, mas alábase en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas dice, quiero Jehová. Hermanos, tanto hermano rico, acá no hay, pero hermano pobre, aquel hermano pobre es realmente como sucedió en esta iglesia primitiva, perdieron sus trabajos, perdieron sus propiedades por causa de la persecución, y vivían realmente para poder sostenerse, y estaban pasando por medio de esta prueba, y él le dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Estaban en bancarrota material. Pero Dios le dice, hombre, hermano mío, vos debés gloriarte ¿en qué? En tu exaltación. Y vos, hombre rico, debés gloriarte, ¿sabe qué? En tu humillación. ¿Por qué? Vos pobre que te consideras mejor quizás que un rico, y vos rico que te consideras mejor que un pobre, vos hermano pobre material que te consideras más rico que un rico espiritual y material. La palabra de Dios dice esto, para cerrar todo esto. Primera de Corintios 1, 26, 28. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió de Dios. ¿Qué escogió Dios? Lo necio del mundo escogió Dios. ¿Para avergonzar a quién? A los sabios de este mundo. Y lo débil del mundo escogió Dios,
para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se gloríe en su presencia. Hermanos, cerrando ya esto, que ya se nos fue la hora, cuando nos encontremos en diversas pruebas, nosotros debemos pedir a Dios sabiduría, el cual tiene un corazón grandote, y Él no nos reprocha, como dice acá el texto bíblico, Él da sin reprocharnos. ¿Qué significa esto? Que si yo necesito sabiduría hoy, voy a pedírsela a Dios. Y si la semana siguiente paso por otra prueba y le pido sabiduría, y fue mi error, Él me lo va a hacer saber, pero no me va a reprochar nada. Él me va a dar la sabiduría para que yo salga de esa situación. Si pequé, voy a pedir perdón, porque Dios va a mostrar por medio de su Espíritu que yo me equivoqué. Y Él me concedió la sabiduría, ahí tenés. Y Él nunca me va a reprochar y nunca te va a reprochar cuando vos le pidas sabiduría. ¿Y cómo debemos pedir sabiduría? ¿Hacerlo qué? En oración. Un hombre de Dios que sí o sí va a pasar por la prueba, vive piadosamente, y cuando pasa por la prueba pide sabiduría a Dios, porque su constante es una vida ¿de qué? De oración. Y cuando un hombre de Dios se postra delante de Dios, pide con fe, porque su vida es congruente a ese amado de Dios, vive piadosamente. Y Dios dice, te voy a dar en abundancia y sin reproche. Y también, hombre, hermano pobre, hermano rico, si todos nosotros debemos gloriarnos, es por los méritos de ¿quién? De Jesucristo. Y gloriarnos en esa cruz, como dijo Pablo, si en algo yo me he de gloriar, me gloriaré en la cruz de Cristo, donde el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Que Dios te bendiga.